Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Vivi, un gusto estar contigo, con la gente, por supuesto, y más todavía porque hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante e importante. La gente en sus casas van a aprender bastante, porque en nuestro país hay muchos pacientes o muchas personas que padecen esta enfermedad. Así es, estamos hablando de diabetes y vamos a aprender todos, porque quien más, quien menos, o tiene diabetes o tiene un amigo, un familiar con diabetes. Y decíamos nosotros antes de iniciar el programa que antes era como que la persona que tenía diabetes no podía hacer nada, era lo que uno pensaba, ¿verdad? Que no podía comer esto, no podía comer, o sea, la vida era muy limitada. Sin embargo, nos damos cuenta de que no es tan así como parecía. Y por eso el programa de hoy se llama Educación en Diabetes. Así es, Vivi. Y vamos ya a nuestra placa, si te parece bien, la placa informativa del tema del día de hoy, y dice lo siguiente. Si no se controla adecuadamente, la diabetes puede causar complicaciones a largo plazo en órganos como el corazón, los riñones, los ojos y los nervios. La educación en diabetes es una herramienta poderosa cuando el paciente entiende su cuerpo, su tratamiento y su alimentación. Gana salud para disfrutar con calidad de vida. Y la invitada que nos acompaña hoy es especialista en esta área, Vivi. Voy a leerte una partecita de su trayectoria académica y profesional. Ella es médica, especialista en medicina interna y diabetología, magíster en nutrición, jefa del servicio de diabetología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. También es vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, Vivi. Así es, y está acá con nosotros y es un gusto presentarle a ella, la doctora Tatiana Roy. Bienvenida al programa, un gusto tenerte aquí. Hola Vivi, hola Antonio, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hola a toda la audiencia, yo estoy re emocionada de estar con ustedes acá. Qué gusto que pudiste venir, qué gusto tenerte aquí y sobre todo el tema del programa, porque vamos a hablar no solamente de diabetes, sino queremos hablar de eso, educación en diabetes. ¿Qué es lo más importante para vos en todo este tema? Vos sabés que es tan importante lo que vos dijiste. No, esto no solo le sirve al paciente que tiene diabetes, sino a los familiares también. Porque no es como se creía antes que no podía comer nada. Es llevar una vida saludable y esa vida saludable le sirve a todos los de la casa. Porque si uno de ellos tiene diabetes, el resto de la familia tiene un alto riesgo de tener diabetes. Entonces, cuando se van a la consulta, yo les digo, este plan de alimentación no es solo para el paciente, sino para toda la familia. Y esa educación está demostrado que reduce las complicaciones que justamente estabas hablando vos, Antonio. O sea, la educación en diabetes reduce un 30 a 40% de las complicaciones relacionadas a la diabetes. ¿Y cómo es importante el tema de la educación? Porque a todo nivel, ¿verdad? Estamos hablando ahora de educación en diabetes, pero a todo nivel es importante la educación porque es información. Porque ¿cuántas personas no conocen familias en que, no sé, el papá tiene diabetes o una persona tiene diabetes en la familia y entonces tiene su comida aparte, esconden todas las cosas dulces para que no vea luego? La persona se despierta de madrugada y se va a comer a escondidas. ¿Y cuántas veces no pasa eso? Seguramente vos en tu consultorio tendrás. Totalmente, por eso te digo, el plan de alimentación tiene que ir para la casa. O sea, no sirve nada que él nomás tenga porque el resto también tiene riesgo de padecer. Y acordate que lo ideal es llegar antes, en la prevención. Claro. O sea, esa hija o esa esposa, todos tienen el mismo estilo de vida. Él desarrolló primero nomás diabetes, claro, digamos, si es por ejemplo el padre, pero el resto tiene eso y por eso es que todo el núcleo familiar debe adoptar esto. Y fuera de los pacientes familiares en primer grado con diabetes, digamos, en la población general, tenemos un aumento radical de lo que es obesidad. O sea, esto hoy lo que vamos a aprender, digamos, nos va a servir a todos, no solamente a la población con diabetes, sino en general, ¿verdad? Y la obesidad va muy ligada con la diabetes. Muy, muy ligada. Bueno, realmente hay varios tipos de diabetes y una de ellas es la diabetes tipo 2, que sí, dependiendo qué estudio tomes, el 80 al 90% de la diabetes tipo 2 está asociada a la obesidad.
Y por eso es que tenemos un aumento tan grande de diabetes, porque hay demasiado aumento de obesidad, ¿verdad? Claro. Y Antonio, que es nutricionista, seguramente vos también tenés en tu consultorio personas que tienen diabetes y personas que no tienen diabetes, pero que están con familiares. Totalmente, y así como decís, doctora, es fundamental que el entorno en sí cambie o modifique ese estilo de vida, ¿no? Cambiar los malos hábitos, por supuesto, y la educación trasciende, es decir, no solamente va a la diabetes, sino que, como mencionabas recién, ayuda a prevenir otras enfermedades, entre ellas, por ejemplo, la obesidad, porque todo es más saludable, más natural, hay mayor contenido de fibra en la alimentación, por ejemplo, algo que ayuda también al intestino, a la saciedad, también, por supuesto, alimentos más naturales, es decir, hay un cambio para bien de todos los integrantes de la familia. Y ojo, que el tratamiento de la diabetes no se basa única o exclusivamente en lo que es la medicación o la insulina, sino que también la alimentación, pero aparte de eso la educación es fundamental. Ese paciente educado, ¿verdad?, se cuida mejor, es más disciplinado, ¿verdad, doctora? Y eso se nota en los cambios y hay un mejor control de la glucemia también, ¿verdad? Totalmente. Como les digo, el impacto de la educación en el paciente hace que el paciente, así como decías, pueda llevar una vida más natural, más cotidiana, o sea, pueda resolver problemas en la vida cotidiana. Por ejemplo, si vos le educás al paciente y él tiene una cena hoy, él va a saber qué puede comer de esa cena, cómo puede combinar. ¿Viste cuando te vas y hay un buffet? Sí. ¿Qué voy a elegir de eso? De eso se trata la educación, no restringirle al paciente. Entonces, un paciente bien educado puede tener calidad de vida, como vos decís. ¿Por qué? Porque va a poder hacer todo y él va a conocerse, va a conocer lo que puede comer, lo que puede hacer. Y son, digamos, herramientas. La educación es una de las herramientas más importantes en lo que es el tratamiento de la diabetes, ¿verdad? Y cuando hablamos de educación, hablamos de información. Y es eso lo que vamos a compartir en el programa de hoy. Así es. Ahora nos vamos a nuestro primer corte, pero ojo, hay mucho contenido para compartir con ustedes. No se muevan. En instantes, más El Doctor en Casa. Continuamos aquí en El Doctor en Casa. Quien está en nuestra casa es la doctora Tatiana Roy. Ella es diabetóloga. Nuestro tema es educación en diabetes, o sea, información. Queremos estar súper informados y que vos también, de manera que si hay alguien en tu familia o vos mismo estás con diabetes, puedas saber de que puedes tener una vida lo más normal, natural posible, conociendo todo lo que hoy vamos a hablar. Así es, Vivi. Y algo importante que le voy a preguntar a la doctora, por supuesto, a la doctora Tatiana, el consultorio, ¿verdad?, se convierte en un aula cuando hablamos de educación en diabetes, y es algo tan maravilloso, grandioso, donde los pacientes muestran una adherencia importante, ¿verdad, doctora? Es decir, hay un valor agregado cuando hablamos de, por supuesto, la atención, el consultorio, pero además de eso, la educación y el aprendizaje, lógicamente, es lo que marca la diferencia. Asimismo, hay un tema, el factor tiempo, ¿verdad? O sea, tenemos que dedicarle un tiempo extra al paciente y mostrarle, este es un plato saludable, así tenés que dividir, este es un plato ideal, no este, ¿verdad? O sea, tenemos que dedicarle tiempo, un tiempo de nuestra consulta, y eso seguro que te pasa a vos también, en enseñarle al paciente o darle información para que él se pueda manejar en el día a día, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Claro. Por eso que acá tenemos también muchos materiales con imágenes, porque gráficamente entra mucho más, uno recuerda más, la mayoría de las personas por lo menos. Y ahora veamos este material que habla de cómo se diagnostica la diabetes. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Se utilizan pruebas de laboratorio para medir los niveles de glucosa en sangre. El valor elevado en ayunas en 2 ocasiones confirma el diagnóstico, así como en la prueba de tolerancia a la glucosa, realizada tras 1 o 2 horas de ingerir una carga de glucosa.
La hemoglobina glicada es un análisis que mide el promedio de la glucosa en sangre de los últimos 2 a 3 meses. La glucosa al azar es una prueba de sangre para la medición en cualquier momento, ante síntomas como sed excesiva o micción frecuente. Bueno, y así como estaba diciendo el material informativo, ¿verdad? Tenemos 4 métodos para diagnosticar diabetes. Uno es la glicemia en ayunas, que ayunas quiere decir 8 horas sin ingesta calórica. O sea, si te dormiste a las 10, ya no comes más nada, a las 6, que son 8 horas, ahí te podés hacer. Entonces, mínimo 8 horas. Y una sola prueba no nos da el diagnóstico, tenemos que hacer 2 pruebas de azúcar en ayunas y el valor es mayor a 126. Por ahí quiero agregar algo, hay un valor intermedio que es ideal detectar antes, eso es lo que estábamos hablando, es la prediabetes, que es un valor entre 100 y 125. De glucosa. Y ese número quiero que graben, 100. 100 ya está alterado, o sea, hasta 99 en ayunas es normal. Si te sale 100 en ayunas con 8 horas de no haber comido, no importa que hayas comido una torta de chocolate el día anterior, porque eso pasa con los pacientes y seguro te pasa a vos, ¿verdad? Vienen y te dicen, no, pero doctora, me salió alterado porque anoche cené muy grande, ¿verdad? No, si ya tenés 8 horas, tiene que salir normal. Entre 100 y 125, entonces prediabetes y mayor a 125, o sea, desde 126 es diabetes, ¿sí? Con 2 determinaciones. La segunda prueba, que eso también mencionó el material, es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y explico como les explico a mis pacientes, ¿verdad? El paciente se va en ayunas, ¿verdad? 8 horas de no haber comido, se le saca sangre, se hace una determinación ahí en ayunas, se les da de tomar un juguito, pero realmente es una carga de azúcar. Dios mío, súper dulce. Súper dulce, las embarazadas, Sí, todas nos hicimos sí o sí buscando diabetes gestacional, que es otro tipo de diabetes, ¿verdad? Pero está hablando de diabetes en población no embarazada, estamos hablando ahora de estos valores porque en diabetes gestacional son otros valores, ¿verdad? Entonces se les da de tomar un juguito que realmente es una carga de azúcar diluido en agua, no sirve si el paciente vomita, porque por eso Vivi dijo que era muy dulce, a veces te da un poco de náuseas. Y a las 1 hora de haber tomado todo ese jugo, se hace una determinación y a las 2 horas. Normalmente es a las 2 horas. Y si está mayor a 200 a las 2 horas, eso quiere decir diabetes, ¿verdad? Claro. Y mayor a 140 es prediabetes, ¿sí? Pero ahora, justamente decimos, si a las 2 horas está alto, ¿qué pasa a las 1 hora? Obviamente va a estar más alto. Entonces la Federación Internacional de Diabetes está buscando que el punto de corte sea a las 1 hora y si a las 1 hora es mayor a 209, también es diagnóstico de diabetes. Ese es el segundo. El tercer método es algo que también dijo el material, que es la hemoglobina glicada o hemoglobina glicosilada, también lo llaman, ¿verdad? Que es un promedio de los azúcares que mantuvo el paciente en los últimos 2 a 3 meses, ¿verdad? ¿Y cómo se sabe? Y es porque se une la glucosa a la hemoglobina. La hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos y el glóbulo rojo vive en nuestro cuerpo aproximadamente 120 días, después se renueva. Ya. Entonces, este examen determina el nivel de azúcar que está pegado a la hemoglobina y hace un promedio. En promedio, digamos, si tiene 10 de hemoglobina glicada, el paciente maneja casi 300 de azúcar, 280 más o menos. Pero el corte de diagnóstico, o sea, desde cuando digo que un paciente tiene diabetes con el valor de hemoglobina glicada es con 6.5. A partir de 6.5 el paciente tiene diabetes. Y lo mismo, y otra hincapié, porque a mí me encanta llegar antes, eso es lo que queremos hacer, prevención, ¿verdad? Y el valor de prediabetes es entre 5.7 y 6.4, o sea, normal hasta 5.6, ¿sí? Esa es la tercera determinación. Y la cuarta, que también lo mencionó el material, es al azar. Al azar mayor a 200, o sea, si yo me voy a hacerme un análisis de sangre, pero tengo que tener síntomas, ¿sí? Y los síntomas son, así como dijo el material, mucha sed, ¿verdad? Mucha hambre, orino cada rato. Hay muchas veces que el paciente te dice, orino cada rato, pero porque yo tomo mucha agua, doctora, ¿verdad? Preguntarle cuántas veces se levanta a la noche para orinar. No deberíamos de levantarnos a la noche para orinar, o por lo general una vez. Si se levanta varias veces, entonces eso es ojo, ¿verdad? Entonces, mucha sed, mucha hambre, orina mucho y aún así, aunque come mucho, baja de peso.
Entonces, esos síntomas más un azúcar que le encontrás mayor a 200 también es diagnóstico de diabetes y no hace falta repetir la prueba como es la glicemia en ayunas, ¿verdad? Así es, eso es tan importante porque es, digamos, es lo que le lleva a la persona a la consulta, pero cuando ya se instaló, porque estamos hablando de que si miramos un cronograma o en el espacio de tiempo, la diabetes diagnosticada hoy comenzó hace mucho tiempo, ¿verdad, doctora? O sea, que lo que dijiste ahora es clave. Esos síntomas que yo mencioné, realmente ese paciente ya está descompensado. La mayoría de las veces el diagnóstico es o casual, o sea, el paciente se hizo un control y encontró, o viene por otros síntomas. No se le curaban las heridas, tiene infecciones a repetición, por ejemplo, las mujeres que tenemos infecciones urinarias a repetición o infecciones vaginales a repetición, ¿verdad? Tenemos honguitos. Entonces es derivado de otro especialista, del clínico porque no se está curando o del oftalmólogo porque no está viendo bien. Entonces la mayoría de las veces realmente diagnosticamos diabetes así, no con esos síntomas que yo mencioné, pero esos síntomas ya son muy alarmantes y el paciente probablemente ya necesite insulina. Por eso es que se dice que por lo menos una vez al año uno tiene que hacerse un chequeo general, pero a fondo. Y entonces en ese chequeo ya te puede salir, chequeo de sangre, ya te puede salir algo que puede hacer sospechar que no estás tan bien y que tenés que consultar. Totalmente. La recomendación es todo adulto mayor a 35 años, por lo menos una vez al año. Y si le sale normal, ahí podemos espaciar, digamos, cada 2 o 3 años dependiendo. O sea, yo creo que acá la mayoría tenemos más de 35, sí. O sea, todos tenemos que hacerlo. Casi. Una vez. Bueno, y hablando de monitoreo, ¿verdad? Los controles, bueno, el joven va a hablar. Claro, muchas gracias. A continuación vamos a ver el material que trata justamente sobre el monitoreo del azúcar en la sangre. Veamos. El monitoreo de la glucosa es clave para el buen control. Las opciones actuales son: el glucómetro, que mide la glucosa en sangre capilar, es útil para ajustes diarios en la alimentación y tratamiento. El monitoreo continuo de glucosa es un dispositivo que registra los niveles en tiempo real. La hemoglobina glicosilada evalúa el control de la glucosa en los últimos 2 a 3 meses. Interpretar correctamente los valores ayuda a prevenir complicaciones. Este material es muy importante porque nos muestra cómo podemos nosotros y cómo el médico controla el manejo del azúcar del paciente. Y esos 3 métodos están disponibles. Uno, la glicemia capilar, que es eso, cuando viste, está siempre la clásica fotito de que se pincha en el dedito. Sí. Bueno, eso es, se saca un poquito de sangre del dedito, es sangre capilar y es un aparato que mide el azúcar en ese momento. Es como una foto de tu azúcar de ese momento. Esa es la forma más común que el paciente se controla su azúcar. Se puede controlar antes y después de las comidas. Si se controla después de las comidas, lo recomendable es que se controle 2 horas después. ¿Qué quiere decir 2 horas después? De haber iniciado la ingesta. O sea, si yo empecé a comer a las 8 de la mañana mi desayuno, ponele, ¿verdad? A las 10 son 2 horas. No importa que yo terminé de comer a las 9:30. A las 10 se cumplen las 2 horas de haber iniciado la ingesta y ahí me controlo, ¿sí? Entonces, eso que es una herramienta para ver cómo yo respondo a las comidas que estoy ingiriendo, pero también al médico le ayuda a regular la medicación, ¿sí? El segundo, que es lo último que tenemos en tecnología y tenemos en el país, es el monitoreo continuo de glucosa, que es un aparatito que se coloca en el brazo, es como un dispositivo, parece una moneda realmente, ¿verdad? No duele nada, se inserta casi 4 milímetros en la piel, o sea, no duele. Y se conecta a tu celular por Bluetooth y cada 5 minutos te está mandando tus niveles de azúcar. Es espectacular. E inclusive esa información, lo más espectacular es que puedes compartirla con tu familiar o con el médico. Claro. A mí, por ejemplo, me suena el celular si es que mi paciente está en hiper, que es cuando está alto, o en hipoglicemia cuando está bajo. Pero más que nada, al médico le ayuda a regular el tratamiento, pero es una seguridad.
porque hay que acordarnos que muchos de los pacientes, que vamos a hablar más adelante de insulinas, tienen alto riesgo de hipoglicemia, que es el bajón de azúcar. Y muchas veces ellos no sienten, y este tiene una alarma, inclusive están los que hacen hipoglicemia de madrugada, y esto tiene una alarma que les suena, le despierta al paciente o al familiar o inclusive al médico también. Claro. Sí. Así mismo es. Es una herramienta útil. Es muy útil, ¿verdad? Súper. Sí. Pero que no se ponga un ansioso, porque ahí va a estar todo el día controlando. Eso sí es cierto. Eso hay que manejar la ansiedad con respecto Así es. Sí. Bueno, vamos a seguir aprendiendo mucho más, pero a la vuelta del corte ya volvemos. Continuamos en El Doctor en Casa, aprendiendo muchísimo, por supuesto, sobre educación en diabetes, y tenemos muchos materiales. Y vamos ya a este, que trata precisamente sobre educación nutricional para un mejor control. Veamos. Educación nutricional para un mejor control. La alimentación equilibrada es esencial para mantener estables los niveles de glucosa y prevenir complicaciones. La clave está en las combinaciones adecuadas y equilibradas de carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Existen métodos educativos para un mejor control de la glucosa. Planificar las comidas ayuda a evitar picos de glucosa y mejorar el control. Bueno, totalmente, ¿verdad? A mí en la consulta con mis pacientes no me gusta decirles no, porque parece que cuando uno le dice no al paciente, no sé. Entonces siempre hay, este puedo comer, doctora, este no. Entonces uno siempre trato de negociar con ellos. Realmente no hay así un alimento prohibido, pero obviamente miel, que sabemos que es azúcar que le damos pura, no le vamos a recomendar a un paciente con diabetes. Yo le digo que pueden tener miel por si hagan hipoglicemia, porque es sacarles de ese bajón de azúcar rápido. Pero en el día a día no podrían. Pero hablando así generalmente, ellos lo que tienen que entender, y parte de la educación es entender cuáles son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, ¿verdad? Sí. Hay que explicarle al paciente, esa es la base de la alimentación, los macronutrientes. Segundo, cómo combinar, ¿verdad? Y lo ideal y algo fácil para hacer en el consultorio y para que el paciente entienda es dividir el plato en la mitad. Yo siempre le digo la mitad vegetales, elegí los vegetales que quieras, ¿verdad? Y la otra mitad dividimos un cuarto del plato en, por ejemplo, en las proteínas, que ahí puede entrar las carnes, el tipo de carne que quiera, inclusive carne de cerdo, que mucha gente le sataniza un poco, ¿verdad? O pescado, o pollo, o carne de vaca. Y la otra porción, un cuarto del plato, dejamos para los carbohidratos. Y ahí le explicamos los carbohidratos, ¿verdad? Papa, arroz, fideo. Tenemos que elegir uno por cada comida. O sea, no podemos comer con papa, arroz y fideo. Claro, pero antes, por ejemplo, se pensaba que no, el que tenía diabetes nunca en su vida podía comer ni papa, ni arroz, ni fideo. No, no es así. Inclusive, ¿sabes cuál es la pregunta de siempre, Vivi? Los asados de los domingos. Doctora, ¿yo puedo comer asado los domingos? Claro que sí, le digo, puedes comer una porción de carne, ensalada abundante, y puedes comer chipaguazú, y le digo yo, una porción. El problema de nuestros asados los domingos, que nosotros comemos chipaguazú, sopa, ensalada de papa, ensalada de arroz, mandioca. Entonces yo le digo, elegime un carbohidrato por domingo. Este domingo vamos a comer una porción de mandioca con tu asado y tu ensalada. El próximo domingo, ese próximo domingo puedes elegir una porción de chipaguazú. Hay que ver también las formas de preparar el chipaguazú y todas esas cosas, pero así en líneas generales, una porción, él puede elegir una porción de carbohidratos sin problema. Lo ideal es empezar con la fibra, por eso siempre está la ensalada antes. Inclusive si miramos diferentes culturas, Antonio, vos seguro que sabes más que yo de eso, ¿verdad? Muchas culturas te hablan de primero un plato de ensalada antes del plato principal, porque ahí estamos incorporando los vegetales que tienen fibra, muchísima fibra. Y algo importante de la fibra es que se demostró que disminuye el pico de azúcar después de las comidas. Ahí, por ejemplo, elegir
fideo, digamos, normal y fideo integral, es mejor el fideo integral. ¿Por qué? Por el pico post comida, pico de azúcar post comida, que son los picos postprandiales, así se llama. Ese pico de comida que todo el mundo tiene, ¿verdad? No solamente diabéticos, Claro. después de comer, ese es el que te da un caigüe, ¿o no? Cuando superamos los niveles, te puede dejar así, digamos, con un bajón, ¿verdad? Pero lo ideal es no superar 140 de azúcar 2 horas después de las comidas, ¿verdad? Claro. Y algo importante también que dijo el material que me encantó fue la planificación. Porque vos cuando llegás con hambre, y nos pasa a todos, ¿no? Llegás con hambre, atropellás todo lo que hay en tu casa. También. Pero en cambio, si vos tenés planificado lo que vas a desayunar, lo que vas a almorzar, lo que vas a merendar, entonces eso, además que tranquiliza esa ansiedad por comer, también te da tiempo de elegir de forma saludable, ¿verdad? De elegir mejores opciones, ¿verdad? Una ensalada para una persona diabética puede tener aguacate, por ejemplo. Puede tener aguacate, claro que sí. Aparte, los aguacates te aporta las grasas saludables. Sí. O sea, eso también eso es importantísimo. Cuando elegimos, no solamente hablar de la fibra, de los vegetales, sino de la calidad de las grasas, Claro. ¿verdad? Ahora que está muy de moda la dieta keto, que tiene sus pros y sus contras, como toda dieta, y que también ayuda a muchos pacientes. Ahí el tema es, en esa dieta keto, elegir las grasas saludables, ¿verdad? ¿Sí? Genial. Bueno, vamos con este siguiente material, por favor. Educación en el ejercicio físico para mejorar la sensibilidad a la insulina. El ejercicio aeróbico, como caminar, nadar, bailar, ayuda a reducir la glucosa en sangre y fortalecer el corazón. El entrenamiento de fuerza aumenta la masa muscular y mejora la sensibilidad a la insulina. Los ejercicios de flexibilidad y equilibrio contribuyen al bienestar y reducen el riesgo de caídas. Se recomienda realizar al menos 150 minutos de ejercicio físico distribuidos en la semana, mínimamente cada 48 horas, para obtener beneficios. Me encantó otra vez este material. Te cuento que la primera parte, y te digo cómo le explico yo a mis pacientes, ¿verdad? ¿Por qué es importante ganar masa muscular? ¿Quién es el que come el azúcar? Le digo yo, ¿verdad? Porque realmente el que absorbe el azúcar de la sangre es el músculo en gran cantidad. Entonces, cuanto vos más músculo tengas, más azúcar va a absorber el del torrente sanguíneo, digamos, y menos medicación vas a necesitar. Es increíble cuando nosotros empezamos con un paciente, a veces yo le empiezo con 2 pastillas, y si se adhiere al plan de alimentación, vamos a sacar ese término dieta, ¿verdad? Se adhiere al plan de alimentación saludable y empieza a hacer actividad física. Increíble es como vos podés llegar a sacarle un fármaco y se queda con 1 capaz en vez de 2. Entonces yo siempre le digo al paciente, vamos a empezar a hacer ejercicio porque eso es, además de que te vas a sentir mejor, vas a ahorrar plata, le digo, ¿verdad? Porque Claro. va a comprar una medicación menos. Entonces ahí es donde eso que dijo el material, ¿verdad? El músculo mejora la sensibilidad a la insulina. Sí, cuando tenemos más músculo, ese músculo absorbe más cantidad de azúcar porque necesita mantenerse, porque acuérdense que el azúcar le ven como malo, pero realmente el azúcar es nuestra energía. Claro, o sea, es bueno. nadie puede Combustible. vivir en nuestro combustible, ¿verdad? Realmente es que en los pacientes con diabetes ese azúcar está circulando en exceso y las células no pueden agarrar ese azúcar. Entonces, si tenemos más músculo, eso va a absorberse mejor. Y otra cosa que dijo el material que me parece muy interesante es lo mínimo, ¿verdad? En el ejercicio yo creo que se da cuanto más es mejor, ¿verdad? Pero también, aunque sea poco, es mejor que nada. O sea, moverse 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la siesta y 10 minutos a la noche, hablamos de 30 minutos en total. Hay un estudio que comparó hacer separado versus hacer todo junto y no encontró diferencia. O sea, los dos tienen beneficios. Si vos tenés tiempo para hacer ejercicio 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la siesta y 10 minutos a la noche antes de bañarte, entonces Es igual que hacer 30 minutos en el día. juntos, Ya. de una vez, como solemos hacer. ¿Tú viste que la Sí. gente, lo primero que te dice, no tengo tiempo? Sí. No tengo sí. tiempo. Pero realmente igual, 10 minutos. Y la recomendación mínima para no tener
digamos, el etiquetado de sedentarismo es hacer 150 minutos en la semana, pero repartidos en la semana. O sea, si yo me voy hoy y troto 2 horas y el resto de los 6 días de la semana no hago nada, igual soy sedentaria. ¿Sí? Eso es importante. Así mismo, bueno, antes de ir, antes que termine el programa, vamos a hacer nuestra pausa activa acá, como Claro, siempre, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Pero ahora, bueno, ya escuchamos sobre educación para comer bien, educación para el ejercicio, y falta otro material, que es sobre educación para la medicación. Veamos. Educación para un tratamiento farmacológico adecuado. Los medicamentos orales ayudan a mejorar la secreción o la acción de la insulina y a reducir la producción de glucosa en el hígado. La insulina es necesaria en la diabetes tipo 1 y en algunos casos en la diabetes tipo 2 para mantener niveles adecuados de glucosa. Aplicarla correctamente evita complicaciones. El monitoreo constante permite ajustar dosis según alimentación, ejercicio y niveles de glucosa. En la diabetes tipo 2 actualmente, los medicamentos inyectables no insulínicos son la primera línea de tratamiento. Bueno, también lo mismo, súper importante este bloque, ¿verdad? Primero lo que tenemos que hacer es clasificar. El paciente, hay, digamos, 4 grandes grupos de diabetes. Diabetes tipo 1, tipo 2, la diabetes gestacional que mencionamos y otros tipos que son tipos raros, ¿verdad? La diabetes tipo 1 es son pacientes que no producen insulina, por ende su tratamiento es insulina. Y la diabetes tipo 2 es realmente la que hablábamos, que está relacionada con la obesidad y es la que usa los fármacos y que en algunas circunstancias podemos usar insulina, ¿verdad? Entonces, esta diabetes tipo 2, y me enfoco más en eso porque es la más común, digamos que de todas las diabetes, el 90% es diabetes tipo 2. Entonces, en este tipo de diabetes ahora hubo un avance gigantesco en lo que es medicación. Antes teníamos medicación que solamente bajaba el azúcar, ¿verdad? O sea, era para bajar el azúcar, pero no demostró, viste que la diabetes tiene complicaciones, así como decíamos, tanto a nivel, está relacionado con el infarto, con el ACV, con la insuficiencia cardíaca, con la enfermedad renal. Casi el 40% de los pacientes que tienen diabetes terminan en enfermedad renal y muchos de ellos en diálisis. O sea, es la principal causa de diálisis, ¿verdad? Entonces, de un tiempo acá, digamos hace 10 años, se revolucionó los fármacos y hay fármacos que no solamente bajan el azúcar, sino que también previenen estas complicaciones, previenen el deterioro de la función renal, ¿verdad? Y mejoran la insuficiencia cardíaca. Esos son los inhibidores del SGLT2 que tenemos en el país, empaglifosina, dapaglifosina, ¿verdad? Después, como hablábamos de la relación de la diabetes con la obesidad, ahí tenemos fármacos que se estudiaron para la diabetes, pero que ahora realmente se están usando también para obesidad sin diabetes, que lo que hacen es que además de bajar el azúcar, bajan de peso y con eso mejora toda la calidad de vida del paciente y se demostraron que también disminuyen el infarto y todas las enfermedades cardiovasculares. Entonces, de un tiempo acá, los fármacos no solo reducen el azúcar, sino que mejoran la calidad de la vida de los pacientes y previenen las complicaciones relacionadas a la diabetes, ¿verdad? Lo que es apasionante es que se investiga muchísimo y que parece que cada vez tenemos más opciones para los pacientes. Eso es lo que es alentador. Ojalá realmente lleguemos a resolver esta pandemia, porque esta realmente es una pandemia, la diabetes, la obesidad y la hipertensión arterial también y todas estas enfermedades crónicas, ¿verdad? La gente cuando baja de peso, si una persona diabética está con sobrepeso o es obesa, baja de peso, ¿también estos niveles de diabetes mejoran? Sí, en los pacientes, eso se vio ya antes de estos fármacos que yo te mencionaba, Vivi, que se llaman análogo del GLP-1, el nombre de semaglutide y tirzepatide ya tenemos en el país. Okay. Estos fármacos realmente, si ustedes ven, hay un estudio con semaglutide que lo que vio en pacientes con obesidad sin diabetes, cuánta prevención de diabetes hizo. Y llegó a un 70%. Wow. O sea, digamos que
de 10 pacientes, 7 no progresaron a diabetes con esos fármacos. Pero esto, como te decía, ya lo veíamos desde antes con la cirugía bariátrica. Esos pacientes que tenían obesidad, grado 3, 4, ¿verdad? Que se operaban y bajaban 30 kilos, vos veías que tenían diabetes, o tenían múltiples medicaciones para la diabetes, no es que solamente tenían diabetes y estaban con metformina, tenían múltiples y dejaban la medicación. O sea, tuvieron una remisión de la diabetes, ¿sí? Porque descendieron de peso. Así es. Y hay solución para todos, ¿verdad? Para todos los problemas, y entre estos problemas, la enfermedad, en este caso como la diabetes. Tenemos que ir a un corte, pero no se muevan porque después del corte van a ver nuestro segmento de estar bien y verse bien, así que no se pierdan. Nosotros volvemos después, Vivi. ¿Sí? Así mismo. Acá con más El Doctor en Casa. Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo segmento del programa El Doctor en Casa, Estar Bien, Verse Bien. Hoy tenemos a una invitada de lujo, además de una belleza, fue Miss Paraguay, representante de Paraguay en Miss Universo, además conductora de eventos, de televisión. Le damos la gran bienvenida a Ana Victoria Sher. Encantada. Hola Carolina, qué placer, Bienvenida. qué gusto estar la verdad aquí. que una Un belleza, placer. te vamos a poder admirar todo este programa, así que te invito a pasar y a que nos gracias. cuentes un poquito de vos. Sí. Me olvidé decir algo muy importante en tu No digas el presentación. año. No No hacía falta, eso no, porque estás hermosa y vigente, así que no hace falta dar años. Me olvidé mencionar que fuiste miembro voluntario de la Fundación Paraguaya de Diabetes por 10 años. Así es, en FUPADI, la Fundación Paraguaya de Diabetes, estuve ahí como miembro voluntaria, ¿verdad? Todo arrancó con un debut de diabetes de mi hijo menor, ¿verdad? Que cuando tenía 5 añitos, debutó con diabetes tipo 1, insulino dependiente, y bueno, y FUPADI, que es una gran fundación que siempre está a la vanguardia de todo para ayudar también, se acercaron a mí, me ofrecieron su ayuda, su apoyo. Para mí, para la familia fue algo muy nuevo, fue un shock en su momento. Y bueno, a partir de ahí, ¿verdad? Me quedé trabajando un poco en FUPADI y hicimos cosas muy buenas y bueno, fue muy bueno, ¿verdad? Me encanta escucharte también porque, Ana, porque quizás nosotros te asociamos a vos con la belleza, con todo lo que representa, obviamente, hacer Miss Paraguay. Claro. Pero esta parte, digamos, de tu experiencia también habla de que estuviste muy ligada a la parte de la salud, ¿verdad? Y más todavía con esta experiencia que estás contando. ¿Y Así es. cómo te involucraste vos, aparte de esta fundación, cómo te involucras vos en esto, ¿verdad? En lo que es la alimentación, en la alimentación de tu hijo, que me imagino que hasta ahora le seguís cuidando. Vos sabés que al principio fue muy difícil, ¿verdad? Porque fue en una época, imagínate, estamos hablando de, no quiero hablar de tiempo, pero 20 años, más de 20 años, ¿verdad? Atrás. Entonces, un poco en esa época todavía no estaba tan desarrollado, tan evolucionado, ni había tanta información como sí hay ahora. Justamente por eso la fundación trabajó mucho también en eso, ¿verdad? Entonces fue un shock al principio, mismo las jeringas, ¿verdad? Eran diferentes, eran agujas más largas. Recuerdo que bueno, que por supuesto se internó mi hijo, yo me quedé con él, ¿verdad? Entonces, el tema de la aplicación de las inyecciones, él tenía 5 añitos, entonces fue realmente todo un proceso. Hoy día él es un divino, un sol, se maneja perfectamente solo, ya son las lapiceras, Mucho son más agujitas fácil. pequeñas, ¿verdad? Entonces, como te digo, todo fue evolucionando, fue progresando mismo el tema de la alimentación, ¿verdad? Ahora, ¿qué aprendimos con la diabetes? Sí, ¿verdad? Que aprendimos un poco que toda la salud de cualquier ser humano,
¿verdad? Descansa en dos cuestiones fundamentales, que es la alimentación y la actividad física, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestro cuerpo físico. Y a mí siempre me gusta tomar el ser humano desde su integridad, el cuerpo mental, físico y emocional. Somos un cuerpo complejo y el gran desafío siempre es buscar el equilibrio, la armonía entre nuestros tres estados. El cuerpo físico es un poco ya el resultado de nuestras emociones, de nuestra parte mental, ¿verdad? Entonces, siempre es trabajando desde ahí que podemos lograr un mejor bienestar físico, ¿verdad? La diabetes descansa sobre tres pilares fundamentales, ¿verdad? La actividad física, la alimentación y la parte medicamentosa, ¿verdad? Que algunos, la diabetes tipo 2 se maneja más con medicamentos orales, la tipo 1, inyectables, y bueno, hay diferentes tipos de diabetes también, ¿verdad? Entonces, ¿qué me enseñó la diabetes, verdad? La importancia, o sea, que lo natural en un ser humano tiene que ser el cuidado en la alimentación y en la actividad física, ¿verdad? Que es algo fundamental, que es lo esencial. El resto debe ser lo anormal, ¿verdad? Totalmente. ¿Verdad? Y que hoy día la gastronomía también se ha proyectado tanto, que nos da tantas opciones, tantas recetas, tantas cosas. O sea, puedes comer un sollo con una buena carne magra, con verduritas, y en vez de la tortillita, bueno, te haces un soufflé de cebolla con queso riquísimo. O sea, hay tantas opciones, porque antes era, ay, Dios mío, no, tengo que comer lechuga y tomate y no sé, claro, y nada, y agua, ¿verdad? Era un estigma decir, soy diabético, tengo que cambiar mi alimentación exacto, drásticamente. exacto. Y algo que quiero rescatar, y me encanta, Ana, porque sos una persona realmente que se nota que sabe muchísimo y te volviste una experta en diabetes, y algo que me encantó de lo que mencionabas recién es que justamente la gente le tenía como un miedo a decir soy diabético, y yo en mi ámbito profesional siempre digo que todos deberíamos comer como un diabético, Así no que un es, diabético debe así comer es. diferente, sino todos deberíamos imitarle a los diabéticos. Mira, yo siempre digo que mi hijo es mi gran maestro, siempre fue mi gran maestro, ¿verdad? Porque y él es tan disciplinado, ¿verdad? Tan disciplinado, porque el cuidado de la diabetes requiere una disciplina, ¿verdad? O sea, el cuidado de todo, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras labores, todo requiere disciplina. Totalmente. Pero la disciplina a veces se ve como algo que es muy forzado, que cuesta mucho, que no da gusto. Un Y sacrificio. es ahí donde es tan importante trabajar nuestro cuerpo mental y espiritual, ¿verdad? Porque, y también desde un punto muy importante, que es amarnos a nosotros mismos, pero amarnos con sencillez, no con vanidad, amarnos con ternura, con delicadeza, porque cuando vos te amás tu cuerpo, amás tu espíritu, entonces todo lo que vos amás cuidas, ¿verdad? Qué lindo. Y a partir de ahí no es forzoso. Claro, Cuando uno hay amor, lo disfruta. Claro, cuando hay amor, cuando te amás y porque te querés, te cuidas, no cuesta, ¿verdad? No cuesta. Me encanta lo que decís, realmente es un mensaje hermoso, Ana, porque mucha gente, como te decía antes, tiene como ese miedo, soy diabético y se acaba el mundo, y al Sí. final uno puede amigarse con eso y decir, no, es fácil, y si realmente me amo, como estás diciendo, me Exacto, cuido. Y sí. justamente entrando en ese punto, quería preguntarte cómo te cuidas vos, porque realmente, como te decía hace un rato, sos Sí. una exponente de la belleza, sos Ajá. una mujer a quien muchísima gente admira, es más, hasta leí algunos comentarios en las redes que decían la mejor Miss Paraguay que Ay, tuvimos, qué la más amor, hermosa. qué Realmente, entonces amor. quiero que nos cuentes un poquito de esos secretos, que también obviamente me encanta que venían un poquito de la mano con la experiencia que tuviste con tu hijo, pero vos, como Ana Victoria, ¿cómo se cuida? ¿Cómo es un día en tu alimentación? Uy, wow. Y bueno, como te dije, mis hijos son mis mayores maestros. Mi otra hija es celíaca. Tengo 3 hijos, ¿verdad? Tengo 3 hijos. Pablito, de 30, Anita, de 27, que ya es arquitecta, ella es celíaca. Y mi hijo menor, Jesús, de 22, creo que es 23. Entonces tuviste que cocinar para diabético, todos. ¿verdad? Entonces, todos ellos siempre me van regulando. Mamá, no, ¿verdad? Entonces, siempre me van regulando.
Pero sí, es un poco esa comprensión, ¿verdad? Y ese cariño hacia uno mismo que hace que vos te vayas cuidando. Mismo también después, bueno, transcurren los años y pasan ciertos años y bueno, la cuestión hormonal también ya es un poco más diferente. Entonces vos te vas cuidando, ¿verdad? Vas haciendo tus chequeos anuales médicos, es muy importante hacerse, ¿verdad? Y lo importante es ser vos misma, ser natural, ¿verdad? Entonces, volvemos al amor a uno mismo, ¿verdad? Y no hay edad tampoco para las cosas, ¿eh? No hay edad de decir, bueno, no, ya estoy madura, que ahora me voy a cuidar los dientes, ¿verdad? O que ahora que tengo este problemita dental me voy a poner frenillos. No hay edad. No hay que entregarse No nunca. hay edad. Aparte que se vive el hoy, es el pasado, es algo hermoso que nos enseñó muchas cosas y la traemos al hoy. El futuro nadie lo sabe. El hoy es un presente que es un regalo. Y es de lo único que somos dueños y nunca es tarde para nada. Al contrario, siempre el querer cuidarse hoy lleva a un futuro mejor, Tal cual. a días mejores. Prevenir también. Claro, ¿verdad? diste en la tecla también el tema de la prevención. La cultura de la prevención anteriormente no era muy importante en nuestra sociedad, Es ¿verdad? como que había Porque que llegar a la enfermedad para tomar conciencia. recién ahí, ¿verdad? Entonces, en FOPADI justamente nosotros trabajamos muchísimo con el tema de la prevención. Prevenir, ¿verdad? Porque una diabetes mal llevada, o sea, mal atendida, ¿verdad? Puede generar ciertos problemitas de salud en la vista, en el riñón, en el corazón, sistema circulatorio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si vos llevas bien tu diabetes, tenés una vida normal hoy y siempre, ¿verdad? Se puede vivir perfectamente sin complicaciones. Sin ningún tipo de complicación. Y esa es una conciencia que tiene que penetrar en nuestra sociedad. Porque también la sociedad dice, ay no, él es diabético, ay Dios mío. No, por Dios. Se puede No, perfectamente tener una bárbaro. alimentación y un estilo de vida y Al no enfermar contrario, jamás, ¿verdad? Él es un maestro. Tal cual. Me encanta todo lo que estás diciendo. Y si tendríamos que ir resumiendo y cerrando, porque el tiempo nos apura Sí, un el poco, tiempo. ¿qué podríamos decir que son los no negociables en tu vida, Ana? Todo lo que tenga que ver con vos, con cómo te sentís y qué es lo que no negociás por nada. Ay. Bueno, ¿en qué aspecto? En todos los aspectos. En todos los aspectos. Bueno, lo no negociable es no dejarme vencer por nada que me quiera aniquilar. Porque todo lo que vos quieras hacer en tu vida, desde una buena alimentación, desde levantarte y tener que ir a trotar o ir a correr o hacer tu pilates, hago pilates. Ay, qué lindo, eso me faltó Todos preguntarte. los días me encanta el pilates, ¿verdad? Entonces es esa voluntad, porque la voluntad es la que te mueve a comer sano, la que te mueve a hacer la actividad física, la que te mueve a hacer meditación, la que te mueve a conectarte con Dios, que para mí Dios es mi norte, ¿verdad? Entonces, esa voluntad la tenemos que trabajar desde adentro, o sea, que vuelvo otra vez a lo de adentro, ¿verdad? La voluntad es la que te mueve a todo. Y la voluntad se trabaja acá adentro, en nuestro corazoncito, ¿verdad? O sea, Entonces, que siempre firme tu voluntad. siempre firme. Entonces, eso es lo no negociable, ¿verdad? No permitir que nada si me deprimo, si hay problemas en la vida, todos tenemos problemas. Y para cada uno nuestro problema es el más importante y el más grave. O sea, no hay un concurso de quién tiene problemas más importantes, ¿verdad? Entonces, lógico, a veces nos deprimimos, yo no voy a poder con esto, bueno, mil cosas que le pasan a uno por la cabeza, pero eso está bien, permitámonos un momento, pero luego arriba. A seguir Luego peleando la arriba, vida. y arriba y a dejarnos de esos pensamientos que lo único que hacen es complicarnos la vida y agarrar nuestra voluntad, que es nuestra fuerza, y a ponernos a caminar. Me encanta. Realmente nos dejas un mensaje hermoso para todos los que nos están viendo, así que quiero agradecer muchísimo, pero muchísimo Un tu placer. visita. Como te decía, nos deleitas con tu belleza también. Así Yo que le bueno, tengo tanto cariño a toda esta producción, porque años atrás hacíamos cocina rica, Ay, así que estoy muy feliz de poder, y a vos ni qué decir, el cariño que te tengo, Carolina, No, ni qué decir, así que estoy feliz de compartir acá con ustedes. muchísimas gracias por tu presencia, Ana. Realmente fue un honor y bueno, te despedimos
vamos a dar lugar al doctor en casa y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, un placer, Carolina. gracias. Este momento es de ustedes, señoras y señores. Vamos a leer sus preguntas, ¿verdad, Vivi? Así es, vamos con esta primera pregunta. Por favor, señor director. A ver, ¿una persona con diabetes debe dejar de comer frutas? No, inclusive la fruta es fuente de fibra, vitaminas, antioxidantes. Lo que tiene que cuidar es la porción de la fruta, ¿sí? Perfecto. Vamos con otra pregunta. Asimismo, y dice, ¿los edulcorantes son una solución para las personas con diabetes? No, no es una solución, es una opción cuando queremos disminuir nuestra cantidad de azúcar y queremos endulzar algo. Entonces disminuimos ahí el contenido de azúcar y las calorías, ¿verdad? Perfecto. Tercera pregunta. ¿El estrés emocional tiene un impacto en el control glucémico? Sí tiene un impacto, realmente no existe la diabetes emocional como muchas personas dicen, pero sí tiene un impacto porque el estrés libera cortisol y con eso podría elevar los niveles de azúcar. Perfecto. Excelente. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿una persona con prediabetes debe tener los mismos cuidados que una con diabetes? Sí, totalmente. De repente el seguimiento es diferente, le seguimos mucho más al paciente con diabetes, pero como dijimos, todas estas recomendaciones que hicimos es para la población en general y si tenés prediabetes con más razón y si tenés diabetes más todavía, ¿verdad? Genial. Y ahora, para finalizar, 5 consejos para una persona que tiene diabetes y quiere vivir una vida plena. Primero, el plan de alimentación, ¿verdad? Cuida tu alimentación y con eso vamos a reducir luego muchísimo los niveles de azúcar. Optar por cosas naturales, con mucha fibra, elegir grasas saludables y buena cantidad de proteínas. Lo segundo, movete, así como decíamos, pausa activa, mínimo 150 minutos a la semana. Lo tercero que realmente no tocamos, pero es súper importante, el sueño y el estrés, ¿verdad? Dormir bien, relájate, encontrar momentos de relajación, manejo del estrés, ¿verdad? 4, los controles. Importantísimo es controlarse. El paciente muchas veces viene una vez y no viene nunca más. O sea, acércate a tu médico y los controles de laboratorio, glucometría es el quinto, ¿verdad? Fantástico. Súper bien. Muchísimas gracias, Tatiana, por tu presencia, todo lo que nos estuviste enseñando y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes, Vivi y Antonio. Disfruté muchísimo. Qué gusto. Genial, gracias, doctora. Y bueno, nos vamos, Vivi, recordando que somos la repetición de las cosas que hacemos. Hagamos bien las cosas para estar mejor. Y nos volvemos a encontrar, si Dios así lo permite, en el próximo programa. Y no te olvides que naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. Fue una realización de Alicante.